Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Me comunico con vosotros a través de este medio, en este caso esperando que sea muy breve y solo para dar una especie de nota informativa sobre mis publicaciones y de paso contaros dos cosas. Hace unos años y sobre todo mientras hacía mi tesis doctoral, yo hice mi tesis entre el año 2004 y 2011, en el que la defendí. Al mismo tiempo que trabajaba, en el año 2004, fue que yo gané las oposiciones de educación secundaria y estuve trabajando en Logroño, La Rioja, durante esos 7 años, justamente, que dediqué también simultáneamente a mi tesis doctoral, en la que estudié muy profundamente a Deleuze, sobre todo en lo que tiene que ver con su bagaje y su cultura o filosofía del psicoanálisis. Y en esa época pues publiqué un montón, tenía como esa inercia de escribir. En todo caso, nunca escribí por una motivación meramente teórica, sino que al mismo tiempo ese escribir era bien apasionado, bien incardinado, como bien vívido, ¿no? Y vivido. Siempre fue como una violentación del pensamiento la que me llevó para compensar o para salir del aturdimiento o de la sorpresa o de la angustia, ¿no? Ante cierta injusticia, la que me llevó a escribir y la que me sirvió de nervio. Esto fue una salida que yo di a mis preocupaciones, vamos a decir, pero también este tipo de salida tuvo como su ocaso. En 2015, aunque luego lo transgredí, pero muy poco, dije que no iba a publicar más en más revistas en las que venía participando. Bueno, esta decisión la tomé por varias cosas que sucedieron y que me llevaron a una crisis en este tipo de escritura. Bueno, por un lado, se había acabado el tiempo en el que obligatoriamente o casi obligatoriamente tenía que publicar, bueno, con cierta vista a futuro, y sobre todo me decepcioné un poco con ese mundo que unos años atrás había descubierto, y era la publicación en revistas académicas. El detonante de la crisis yo diría que fue doble. Por un lado, tuve una cierta decepción con el mundo académico en general y con el de las revistas en particular, porque empecé a desconfiar y empecé a sentirme incómoda con esa evaluación que descubrí muy arbitraria. Una, porque esa revisión por pares me empezó a parecer bastante sospechosa, en la medida en que en esa época vi cómo se admitían a publicación o se denegaban mis artículos en base a que yo fuera más galante, vamos a decir eufemísticamente, o no, pues con alguno de los editores que me habían contactado por Facebook, por redes sociales, etcétera. Y bueno, para mí fue como muy evidente, ¿no? No es que quiera ahora como quedarme en este tema así en plan Me Too, pero no solo había una entrada o una admisión de publicaciones, sino que había también incluso invitaciones a publicar, a participar o incluso a concursar a ciertos puestos, invitaciones que iban de la mano de otras propuestas menos decentes. Por otra parte, también me disgustó el hecho de que había revistas de máximo prestigio en España, como algunas que dependen del CSIC, que me encargaban habitualmente arbitrar en muchas de los artículos que les proponían, a cambio de nada, por supuesto. Y resulta que esas mismas revistas que me consideraban
capacitada para evaluar los artículos de otras personas, no me consideraban capacitada para publicar en ellas. A no ser que esa publicación viniera presentada o apadrinada por alguna persona de más autoridad o relevancia que yo en el mundo académico. Bueno, junto con todas esas cosas, yo venía ya un poco cansada de tener que someter mi escrito, no ya a las pautas formales de citación, de consignación de la información, de repertorios bibliográficos, de sino que también y sobre todo lo que me tenía cansada y encorsetada y reprimida era el hecho de que yo veía que no podía escribir, no podía hacer filosofía como los filósofos clásicos hicieron filosofía. Esto es, no omitiendo fuentes, no omitiendo doxografía, no pretendiendo ser más original de lo que uno es, pero sí pudiendo proponer cosas propias, proponer configuración y creación de ideas y no solo recensiones. Y digo recensiones por no decir lo que realmente significa en un lenguaje que es más escolar, pero más claro también, resúmenes, ¿no? Yo me di cuenta de que mucha gente publica resúmenes e incluso que muchas tesis doctorales son poco más que resúmenes, una compilación que no pasa de ser una doxografía, cosa que yo siempre entendí como la parte inevitable, pero solamente introductoria o la antesala de la elaboración de una tesis propia, ¿verdad? Sin embargo, vi que esto era lo que más se solicitaba, se tenía en cuenta, se valoraba. Y yo sentía que tenía ideas que proponer. Bueno, esto me llevó a ponerle como un final y a procesar un determinado duelo académico en esas fechas, ¿no? Como hacia el 2015. Terminé además muy poéticamente mi vida de publicaciones con un artículo que es quizás el artículo más intrigado, ¿no?, que escribí, que se titulaba Riquer para el desaliento, que dediqué a Marcos Ríos, un amigo fallecido, compañero de la facultad cuando éramos estudiantes, que descubrí muy en la base de algunas problemáticas que a mí luego de su muerte me interesaron muy intensamente, ¿no?, y muy visceralmente, y que tienen que ver con todo mi acercamiento y profundización en el psicoanálisis y en Freud. A partir de entonces, y después de un tiempo de introspección, me propuse hablar y utilizar el medio audiovisual y bueno, esto dio un salto con el confinamiento, la pandemia de COVID-19. Tuve la suerte de no tener ningún padecimiento, ningún infortunio relacionado con este confinamiento, con esta pandemia, y a mí me brindó la oportunidad de estar en casa, de tomar otro ritmo de actividad y de producir de otra manera y con otro goce. Y de comunicarme con una cámara, que era para mí un tanto impensable antes, ¿no? Como esto de verme hablando sola, sin nadie del otro lado o sin nadie mientras lo estás haciendo. No sé, me resultaba como demasiado extraño y no me salían las palabras. Sin embargo, es lo que quiero hacer ahora. Si bien no me va a reportar méritos laborales ni académicos, como que me sobrepuse un poco por encima de ese tipo de reconocimientos y bueno, preferí indagar un poco en este otro medio en el que sigo con mis altibajos. Como esa fase la doy un poco por concluida, no quiere decir que nunca más vaya a escribir, que nunca más voy a publicar nada, pero bueno, no está en mis prioridades, pero ni muchísimo menos, casi al revés. Sí me gustaría dejar aquí esta nota con las publicaciones de esa época porque a lo mejor a alguien de pronto le puede interesar
tenerlas en cuenta, leerlas, servirse de la bibliografía, de las citas o de las notas que empleo para la confección de esos artículos. Entonces, bueno, con ese propósito, pues yo que sé, cada tanto me parece que está bien recordar o dar a conocer pues estos trabajos, ¿no?, que una hizo, pues por aquello de que, oye, le puedan servir a alguien. Entonces, bueno, pues voy a hacer uso de esta página de Dialnet. Para quien no la conozca, Dialnet es como una especie de catálogo que tiene la Universidad de La Rioja. Es también un muy buen medio para buscar cuando cada cual quiera pues los escritos, publicaciones, obras de alguien. A veces falta alguna cosa, pues que no esté todo, pero es bastante completa. Y a mí, pues bueno, me sirve para hacer esta presentación. Os voy a poner una captura de pantalla, de videopantalla, en la que van saliendo primero los artículos, después las colaboraciones en libros, capítulos de libros y finalmente libros y tesis. Y vais a ver que si entráis hay un enlace a cada uno de ellos. Yo la mayor parte de mis publicaciones siempre elegí hacerlas en revistas que tuvieran también formato digital y que así fueran accesibles. Y bueno, pues nada, os invito a echar un vistazo por si hay algunos de vuestro interés y os puedo ayudar a continuar con vuestra investigación. Chao, os dejo con ello.